por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escucha. Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde nos estén mirando y por dónde nos estén mirando. Esto es Haciendo Memoria, el programa de las expresas y expresos políticos nucleados en Crisol. Nos escuchan y nos ven por YouTube, por nuestro canal @Asociación Crisol, o ponen Crisol con Y, que enseguida les sale una escena de videos que tenemos para ver. Queremos que nos pongan like, que se sumen a nuestra comunidad y ahí vamos a sentir que estamos apoyados. También nos pueden encontrar en la plataforma de APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya, que se suben los videos allí también, o nos pueden escuchar por Radio La Zurda, tu radio compañera, los viernes a las 15 horas y a las 23 horas, los domingos a las 15 horas, por la red de radios comunitarias del Uruguay, también por emisora de radio o televisión de la Red Uruguaya de Medios Alternativos, por Radio Flor de Maroñas los viernes a las 12 y los miércoles a las 23 horas, por Palmira FM 89.1 los martes 17 horas y domingos 10 horas. En los controles y haciendo que todo salga bien, Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz y Agustín Bérgolo, que son los que hacen toda la parte de diseño, salida al aire, grabación, edición y bueno, y que estemos con ustedes en este día de hoy. En la conducción hoy quien les habla, Fernanda Cabrera. Alfredo ya volverá. Ya sé que lo extrañan, pero ya volverá. Para comunicarse con nosotros, crisol203@gmail.com. Nuestra página es crisol.blogspot.com. La sede social es en Joaquín Requena 1533 entre Bransen y Ana Monterroso de la Valleja, a pasitos de 18 de julio. Y los socios de Crisol saben que tienen convenios y que hay que aprovecharlos, como USUAT, con Cooperativa Caminos, con Previsión, con Procardias, con Tu Cine, con la Asociación Cristiana de Jóvenes, con Residencial Buenos Tiempos. Para obtener más información, comunicarse al 2408-4465, 2408-4465. Y tengo un avisito para pasarles, una información para pasarles que lo tengo por aquí, de una actividad que va a ser el 6 de noviembre en Canelones, que ya la encuentro y ya se las digo. No es tan fácil, a veces la tecnología no es tan rápida como uno piensa, pero ya lo vamos a encontrar y si no se los digo después antes del corte. Estamos en unos días muy especiales con Crisol. Ayer jueves se hizo la actividad en el Palacio Legislativo, en el anexo, en la Sala Acuña de Figueroa, a los 50 años del Plan Cóndor, con invitados internacionales. Y bueno, estamos con invitada internacional hoy en nuestro programa. Les digo lo de Canelones, nunca más 50 años de Plan Cóndor, los hijos de la memoria. Se llevará a cabo un conversatorio con hijas e hijos que fueron víctimas y sobrevivientes directos del Plan Cóndor y su coordinación represiva. Participarán Macarena Hellman, Gabriela Schroeder, Mariana Zaffaroni, Camilo y Francesca Casariego, Anatole Julien. Los moderadores serán Camilo Pons y Federico Bruno y el artista invitado será Pablo Echeverry. Esto será el jueves 6 de noviembre, 19 horas, en el Teatro Politeama de la ciudad de Canelones, con entrada libre. Así que ya saben, nosotros vamos a hablar con la fiscal federal de Argentina que vino a esta actividad que les decía, esta actividad que la van a poder ver en vivo, no en vivo la vieron hacer, la van a poder ver en nuestros programas subsiguientes por si se la perdieron. Josefina Minata, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doctora, usted vino a esta actividad, la verdad que se lo agradecemos un montón, especialmente porque Plan Cóndor. Bueno, verdaderamente recordar el Plan Cóndor tiene que ver con recordar el modo
en que las fuerzas represivas argentinas y uruguayas, junto con las fuerzas represivas de Paraguay, de Bolivia, de Brasil y de Perú, que si bien no firmaron este primer acuerdo de Plan Cóndor, sí después tuvieron una participación en esta articulación represiva, fueron capaces de transnacionalizar los crímenes del terrorismo de Estado que se estaban cometiendo en cada uno de sus países. La importancia de Cóndor es que luego de la firma de este acuerdo, que se dio en Chile en noviembre del año 1975, por eso es que ahora se cumplen 50 años, em, el terrorismo de Estado desconoció toda frontera, ¿no? Y fue posible que aquellas personas que se iban exiliando, que iban intentando buscar refugio en sus propios países, de todos modos fuesen alcanzadas por el terrorismo estatal en otro país. Inclusive hay casos donde Cóndor llegó hasta España, el caso de Noemí Molfino, y así distintas personas que fueron efectivamente capturadas en otros países. Las características de este operativo es que, bueno, en general era articulado por las agencias de inteligencia de cada uno de los estados y se caracterizaba primero porque, bueno, justamente como lo articulaba inteligencia, primordialmente se intercambiaba información de inteligencia, es decir, que esto traducido a un lenguaje más llano significa que cualquier militante que quisiera buscar refugio, por ejemplo, militante uruguayo que quisiese buscar refugio en la Argentina o en algún otro país, tenía lo que se llamaba el ser requerido. Digamos, los países sabían que esa persona era requerida en otro lado. Entonces, cuando se pedía algún informe o se veía, sobre todo en las localidades chicas, como el caso que yo investigo, que son Concordia, Villa Paranacito, localidades muy pequeñas de la costa del río Uruguay, en general en esos lugares, cuando viene alguien de afuera, es rápidamente identificado y ante la consulta policial figuraba esto, ¿no? El ser requerido. Esa es una primera característica del Plan Cóndor. La segunda es que hubo operativos conjuntos entre las fuerzas represivas argentinas y uruguayas, y la tercera característica es que también hubo traslados ilegales a través de la frontera, que las materializaban las fuerzas de seguridad de uno u otro estado según según la nacionalidad de la persona que había que volver a su país de origen, ¿no? Y esto, por supuesto, que con características de terror, de interrogatorio, de tortura, de violencia sexual, en muchos casos también. Así que creo que recordar esto que Eduardo Galeano llamó también el mercado común del terror, ¿no? Esto me parece que resume un poco lo que fue el operativo Cóndor. Significa hoy una alerta, ¿no? Porque esto demuestra lo que pueden hacer en conjunto las fuerzas policiales si se ponen de acuerdo para perseguir lo que ellos en aquel momento llamaban el enemigo subversivo. Entonces, bueno, siempre hay que estar alerta a este tipo de situaciones que podrían volver a repetirse también en el futuro, ¿no? Entonces, siempre el recordarlo puede ayudar a tenerlo presente, a saber el daño que ha causado, a saber la enorme violación a los derechos humanos que eso significó y por supuesto tenerlo presente porque muchos ejemplos podríamos dar para decir que aquel germen no se ha terminado de eliminar, ¿no? Ese germen del terror, de la represión. Josefina, sos muy joven y la dictadura la debes de haber vivido de niña en el final. ¿Qué es lo que te hizo volcarte hacia los derechos humanos y el Plan Cóndor específicamente? Bueno, en primer lugar, por supuesto, la historia de mi país, ¿no? El pasar por la universidad, el haber tenido la posibilidad de escuchar de primera mano a sus víctimas, el tener amigos con padres desaparecidos y sobre todo también el poder sentir eso que en un pueblo no se va, ¿no? Que es aquello que duele. Bueno, me emociona un poco porque la verdad es que es una pregunta inesperada. Pero bueno, ese camino, la facultad, el haber estado mucho en contacto, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires y eso me hizo estar mucho en contacto con organismos, con familiares. Ustedes sabrán que en Buenos Aires el 24 de marzo la marcha es verdaderamente multitudinaria desde hace mucho tiempo. Inclusive yo estudié en la facultad en un momento en que se reclamaba por el fin de las leyes de impunidad, o sea que viví desde muy tempranamente, soy joven pero no tanto,
Entonces viví ese proceso en que se reclamaba por el fin de las leyes de impunidad, viví el momento en que la Corte anula las leyes de impunidad y declara imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad. Entonces, bueno, fueron todas cosas muy importantes que fueron pasando mientras yo iba teniendo una formación profesional. Entonces, bueno, agradezco mucho eso, por supuesto, a la universidad pública también. Y después ya trabajando como fiscal, tengo todavía en investigación en mi fiscalía 2 casos de mucha relevancia, sobre todo para la costa del río Uruguay. Primero comencé a investigar los vuelos de la muerte sucedidos en Villa Paranacito, en Entre Ríos. Cuando uno habla de vuelos de la muerte, habla del Río de la Plata, por lo general, ¿no? Sí, pero bueno, uno se sorprendería de muchos archivos. Por ejemplo, en los archivos de Rey Piuma, él ya menciona el inicio, la desembocadura del río Paraná como un lugar de vuelos de la muerte. Rey Piuma, vamos a recordar que es aquel marino uruguayo que recuperó mucha documentación sobre los cuerpos encontrados en las costas de Colonia hacia abril, mayo del año 1976. Y él recupera ese archivo documental y luego escribe un libro que se llama Un marino acusa, donde él documenta y compila toda la información a la que tuvo acceso. Entre esa documentación, ya en la década del 80, Rey Piuma menciona este lugar que yo estoy investigando como un lugar de arrojamiento de los cuerpos. Para que se den una idea del lugar donde queda, es como frente a Nueva Palmira. Hoy escuchaba la radio Palmira, bueno, también aprovecho a decirle a la gente de Nueva Palmira que si tiene información sobre esto, que puede ser que en Palmira hayan aparecido cuerpos también, que siempre estamos como convocando también a la población a que nos brinde información porque es información muy rica y que por ahí se pierde. Pero bueno, en el caso de Villa Paranacito, que es bien al sur de la provincia de Entre Ríos, y para que se den una idea, queda al sur de Gualeguaychú, es decir, que al sur de Fraivento, frente prácticamente a Nueva Palmira. Se trata de una zona que es insular. Casi toda la gente vive en islas, casi todo el transporte es por agua. El río en ese lugar es casi donde nace el río de la Plata, casi el kilómetro 0 del río de la Plata. Se unen allí el río Uruguay con el río Paraná. El río Paraná en esa zona tiene una profundidad enorme, natural, muchísima profundidad y muchísima correntada. Es decir, que es un lugar ideal para el descarte de cualquier objeto, inclusive cuerpos. Esto evidentemente se supo, la dictadura lo estudió. Recordemos que en Campo de Mayo, que era un centro clandestino de detención de Buenos Aires, había un oceanógrafo trabajando para determinar las corrientes de los ríos y de los mares. Y lo que sucedió en Paranacito es que hay muchos testigos de isleños e isleñas que ellos dicen haber visto el momento en que los cuerpos eran arrojados de los helicópteros. Entonces, también se trata de testimonios muy inéditos en el universo de relatos de vuelos de la muerte que existen porque son los testigos que ven el desenlace final de estas víctimas, ¿no? En Paranacito no se encontraron cuerpos, se cree que esos cuerpos de Paranacito son los que después aparecen en Colonia o terminan apareciendo en distintos puntos de las costas argentina y uruguaya, pero sí lo que sabemos sin lugar a dudas es que ese fue un lugar de descarte del cuerpo de las víctimas. Y esto yo lo he podido ir documentando en mi investigación a lo largo de mucha documentación. Por un lado, bueno, tomé esos viejos archivos, por eso Rey Piuma me parece alguien trascendente, alguien fundamental, porque él fue uno de los primeros en determinar el origen de los cuerpos y como digo, él tiene, por ejemplo, el testimonio de un prefecto argentino, que es quien le cuenta el lugar de arrojamiento de estos cuerpos y en qué helicóptero y le menciona los nombres de las personas a cargo de esos operativos. Él menciona la desembocadura del río Paraná, como lugar de lanzamiento de los cuerpos y menciona a un oficial de la prefectura de apellido Bacotti que está fallecido actualmente, pero cuando yo voy a los registros de vuelo de la prefectura, Bacotti está efectivamente a bordo de los helicópteros en esa zona. Este es un ejemplo, ¿no? Y después hay mucha otra documentación que indica que aquello que dicen los testigos de Villa Paranacito tiene un alto nivel de verosimilitud. Así que bueno, esa es una de las causas en las que pude documentar esta interacción entre la policía uruguaya y la policía argentina, o las fuerzas represivas argentinas y uruguayas,
A través de distintos libros, ¿no? Libros, por ejemplo, de la Prefectura Naval, donde se hacen patrullajes conjuntos entre Argentina y Uruguay, que son de carácter antisubversivo. Bueno, y así un montón de documentación de mensajes secretos, cifrados, que son todos en clave, por supuesto, antisubversiva, como se les llamaba en aquel momento. Por otro lado, tengo otra investigación que es concretamente sobre Plan Cóndor, que es por víctimas uruguayas que se fueron en su momento. Bueno, recordemos que hacia el 73 Uruguay ya estaba en dictadura y en Argentina en el año 75 todavía no había comenzado la dictadura. La dictadura comienza en el 77, el clima político de Concordia, de todas esas zonas, se empieza a enrarecer hacia el 74. En el 75 comienza a haber una serie de atentados explosivos que los provoca la AAA, que era la Alianza Anticomunista Argentina, que era como una organización paraestatal, que ya tenía como misión aniquilar el elemento subversivo, que después esto se traslada a los famosos decretos de Isabel Perón. Y en el año 77, un grupo de militantes del PCR uruguayo estaba trabajando en la Argentina, un poco buscando refugio, y son advertidos por la policía de Entre Ríos y son capturados, ilegalmente detenidos, sometidos a tortura y luego ilegalmente trasladados a dos de ellos al cuartel de Salto. Y ellos dos, estas dos personas, que son Luis Urrutia y Eduardo Robato, pasan luego 5 años privados de su libertad en el penal, que bueno, paradójicamente se llama Penal de Libertad. Entonces aquí yo comencé a investigar este componente de Cóndor, ¿no? Y aquí vimos también que se presenta esto que habíamos dicho previamente, ¿no? El intercambio de información de inteligencia, el operativo conjunto, porque a Concordia viajan Ramón Barbosa y Waldemar Tarigo a participar de los interrogatorios de estos compañeros. Y por último, los traslados ilegales que se hacen, por supuesto, a través del puente de Salto Grande. La represa se había empezado a construir en el año 74. Así que bueno, este caso concreto es un caso de operativo Cóndor de lo que se llama desde los bordes, ¿no? Porque generalmente se habla de Cóndor de Orletti o de centros más masivos de detención, pero sin embargo lo que prueban estos casos, como también el de Susana Escudero, que también fue detenida en la ciudad de Concordia, y también los militares uruguayos asisten a su interrogatorio. Y después también hay un caso en Concordia al revés, de un ciudadano argentino que es detenido en Salto e ilegalmente trasladado a Concordia. Lo que demuestran estos casos es la dimensión que tenía Cóndor aún en pequeñas poblaciones del interior y el modo en que nadie podía salvarse del poder represivo, ¿no? No había lugar donde esconderse. Esto me parece que es lo significativo de estos casos, que de repente son casos menos conocidos, o son casos que no se han estudiado en la masividad de los casos, como ha sido Orletti, que tuvo una mega causa, que fue profundamente investigado, pero que sin embargo muestra cómo esta dimensión del terrorismo de Estado llegaba inclusive a estas pequeñas poblaciones del interior del país. ¿Tu interés por Uruguay vino por la vecindad de tu investigación? Y sí, porque imagínate que nos separan 1500 metros de río nada más, así que había mucha influencia uruguaya sobre la Argentina y también mucha influencia argentina sobre el Uruguay. Además, también hay un antecedente previo que yo lo tomo como una influencia pre-Cóndor, que es qué pasa cuando se comienza a construir la represa de Salto Grande. Ahí va. La represa de Salto Grande se comienza a construir en el año 1974, que es el mismo año que conté antes, donde comienza la AAA con algunas medidas de terrorismo ya, estatal o paraestatal. Comienzan a sufrir atentados explosivos algunos ingenieros de la represa de Salto Grande, comienzan a sufrir atentados explosivos algunos sindicatos asociados a la lucha de los trabajadores de Salto Grande, y comienza directamente una ola de detención a los líderes sindicales de la represa, de los trabajadores del obrador de la represa. En el caso fueron todos argentinos, porque como Uruguay había ingresado ya en dictadura en el año 73, la representación sindical de los trabajadores uruguayos la ejercía un trabajador argentino que vive en Gualeguaychú actualmente, que es Víctor Carlos Ingold. Él era el representante por Uruguay.
Estos líderes sindicales son apresados en noviembre del 75, a la par que se firma el Plan Cóndor, y son, bueno, largamente detenidos, son por supuesto apartados de su función sindical, y luego el 24 de marzo de 1976, que es cuando se produce el golpe de Estado en nuestro país, el resto de los trabajadores de Salto Grande que estaban sindicalizados sufren también una detención ilegal, son víctimas también del terrorismo de Estado, también son largamente apresados, y de ese modo el sindicalismo de Salto Grande quedó completamente desarticulado. Y esto es lo que yo creo que es como la primera influencia de la articulación entre las fuerzas represivas, ¿no? Paralelamente a esto, también hubo una masiva ola de detención en Salto, hubo algo que los trabajadores llaman una racia muy grande, fueron cargados en colectivos, llevados a un cuartel en el Cerro, en Salto. Entonces, bueno, ya veníamos con estos antecedentes que daban una pista de lo que iba a pasar después cuando sucediera el golpe de Estado en la Argentina, y efectivamente sucedió, ¿no? Qué impresionante. Esa investigación que llevas a cabo, ¿qué resultados ha tenido? Bueno, en la causa de las detenciones sucedidas en Argentina, yo pedí la extradición de Waldemar Tarigo y de Barbosa. Por el momento no se materializó ninguna de las dos. Barbosa aludió que está enfermo. Pero bueno, la idea es poder ir avanzando con las responsabilidades uruguayas también, ¿no? En el caso de los represores argentinos, ellos sí ya fueron indagados y estamos a la espera de la resolución de su situación procesal. Pero bueno, es una causa que está muy documentada, que avanzó mucho y que bueno, estamos afortunadamente ya a la espera de una resolución, por lo menos por parte de las fuerzas represivas argentinas, ¿no? De que se pueda declarar cuál ha sido su responsabilidad. Con Uruguay es todo más costoso porque es todo mediante un proceso de extradición que tiene sus trabas también, pero bueno, lo estamos impulsando. Muy bien, Josefina, nos vamos a ir a una pausa. Bueno, Y volvemos enseguida. Bueno. Nosotros estamos en Haciendo Memoria con la fiscal federal argentina Josefina Minata y volvemos en unos minutitos. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Seguimos adelante en Haciendo Memoria. Estamos con la doctora Josefina Minata, fiscal federal argentina, que viene desde Entre Ríos a esta actividad que ha llamado Crisol. Y bueno, estábamos hablando con ella de temas bastante calientes y candentes. ¿Cuáles son tus desafíos en materia de esta investigación? Bueno, siempre la investigación tiene un desafío nuevo cada día porque la verdad es que
sigue apareciendo documentación, siguen apareciendo testigos. También quiero mencionar que a alguien que me ha sido de gran ayuda en la investigación de los vuelos de la muerte, que es el periodista Fabián Mañota, que es un periodista de Gualeguaychú, con el que hemos trabajado muy articuladamente. Y bueno, por ejemplo, en el día de ayer me escribió y me dijo: Josefina, me contactó otra persona que tiene información. Yo siempre digo que si algún día pudiese encontrar el resto de una víctima y recuperarlo para devolvérselo a su familia, creo que la misión estaría cumplida, ¿no? De los vuelos de la muerte, lo que podemos decir es que se trató de un método de exterminio sumamente eficaz. Pensemos que faltan 30.000 desaparecidos y sin embargo cuerpos en las costas o en los ríos se encontraron alrededor de 40 solamente. Entonces, siempre el desafío es saber dónde están los demás, dónde están sus cuerpos, qué pasó con sus restos. Y bueno, yo creo que a medida que vamos avanzando en la investigación, hay por un lado este conocimiento de que gran parte de ellos fueron efectivamente víctimas de este sistema de exterminio, pero también tenemos la esperanza de que en algún cementerio, de que en alguna playa, de que en algún lugar perdido puedan estar sus restos descansando, ¿no? En esta investigación puntualmente hemos encontrado también la solidaridad de mucha gente de las islas, muchos cortadores de junco, nutrieros, que bueno, que contaban que sus padres enterraban esos cuerpos porque por una cuestión religiosa o por una cuestión humanitaria. Entonces siempre estamos tratando de apelar a esos pobladores para poder dar con esos restos. Por supuesto que a medida que pasa el tiempo es una tarea más difícil, pero bueno, no es imposible. Hoy hay mucha tecnología. El equipo argentino de antropología forense ha identificado igual muchos cuerpos. Ya exhumamos varios cementerios también. Así que siempre el gran desafío es, por un lado, tener este resultado, por otro lado, también el que la sociedad se haga carne de lo que pasó, ¿no? Porque también a medida que pasa el tiempo parece que 50 años es un montón y cuesta como hacer entender, sobre todo a las juventudes, ¿no? La gravedad de lo sucedido, pero sin embargo, las nuevas formas del fascismo vuelven a reaparecer permanentemente, entonces me parece que también en términos más generales, más allá de la investigación, siempre el desafío es poder hacer comprender a la población la gravedad del daño que puede causar una acción de este tipo, ¿no? Así que bueno, siempre apelamos también a que la gente humanice el modo en que se conduce y que pueda tener en cuenta estos hechos para que no vuelvan a suceder. Claro, tal cual. ¿Cómo venciste el miedo a hablar De las con las personas, personas? bueno, hicimos una tarea como muy de campo. La investigación, bueno, tengo dos grupos, digamos, de víctimas, de testigos, por decirlo así. Los testigos de Paranacito no son testigos que hayan sufrido ellos una detención o que ellos hayan sufrido una tortura, no son como el clásico testigo de los casos de lesa humanidad en que generalmente han hablado las víctimas sobrevivientes, ¿no? Y que gracias a ellas les debemos gran parte del conocimiento que tenemos del terrorismo de Estado. Las testigos de Paranacito son personas que eran vecinos, isleños, gente muy ruralizada, porque es una zona, ya digo, pescadores, cortadores de junco, nutrieros, trabajadores de la madera, pero que sin embargo fue mucho más difícil que contaran ellos que contaran las víctimas sobrevivientes, porque el miedo los atravesó de un modo muy distinto, fueron amenazados con que les iba a pasar lo mismo, con que si ellos recogían los cuerpos iban a terminar de la misma manera. Así que tuvimos que hacer un trabajo que fue como muy de comenzar a ir a visitarlos, comenzar a preguntarles, navegar con ellos, por ahí nos mostraban lugares. Em, pero bueno, se pudo hacer y afortunadamente también llegamos a tiempo, porque también en investigaciones tan largas muchos testigos habían fallecido o se habían mudado, pero bueno, tuvimos la suerte en la fiscalía de poder ir y de que muchos de los pobladores de Paranacito estuvieran todavía en su casa, en el mismo lugar donde habían visto pasar aviones tirando cuerpos, ¿no? Y que nos dijeran: yo estaba acá y pasó por ahí y yo lo vi. Así que bueno, eso fue como
a fuerza de poder ir con gente de la zona, también hicimos esa precaución, ¿no? De poder ir con gente que los conociera y que les diera una buena referencia nuestra, como para que se sintieran quizá más cómodos para poder hablar. Y después, con las víctimas sobrevivientes de Concordia, lo mismo. Fueron muchas horas de charla también, de conversar, de poder quitarle sus dudas, ¿no? Bueno, también ellos tenían miedo en Concordia que pasar la frontera, no habían vuelto nunca a Concordia, entonces me plantearon que tenían miedo de pasar la frontera y que pasara algo con la policía. Entonces, bueno, en ese caso también les dimos la seguridad de que los iba a ir a buscar yo, que iba a estar todo bien, digamos. Y bueno, por suerte, afortunadamente pudimos vencer todos esos miedos y sobre todo también el paso del tiempo, ¿no? El paso del tiempo sobre todo, Sí, porque el tiempo pasa, la gente, como decía, se fallece, sí, desaparece, se va, se muda, se cambia de lugar. Y hay mucha gente que sabe cosas y que no ha podido decirlas o no ha encontrado a quien decirlas. El trabajo de claro. campo es importantísimo. Sí, 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 es muy importante. Bueno, la investigación de los vuelos puntualmente tenía mucho tiempo de trabajo de escritorio, de preguntar cosas a los cementerios, de preguntar cosas a la policía, y como que eso estaba estancado, y en un momento yo dije, no, hay que salir de acá. También se dio una paradoja porque nosotros teníamos que hacer la investigación en un lugar acuático, teníamos que contar con lancha y teníamos que contar con algo muy fundamental que era el conocimiento del terreno. Y ahí la verdad es que tuvimos un debate con mi equipo investigador bastante intenso, porque la única forma que teníamos de hacerlo era pidiéndole colaboración a la prefectura argentina, que a la vez era la misma fuerza a la que teníamos que investigar. Y bueno, en esto yo creo que también la democracia hizo su cuota, ¿no? Porque la verdad es que, por ejemplo, la abogada querellante me dijo, mira, Josefina, yo a este móvil que dice prefectura no me subo. Le digo, bueno, Lucía, ¿qué vamos nadando? No podemos, ¿qué vamos a hacer? Y la verdad es que nos llevamos la sorpresa de que tuvimos mucha colaboración finalmente también de la prefectura. Así que bueno, también quiero decir, fue trabajar con nosotros mismos sobre los prejuicios que traíamos o sobre tratar de vencer algunas cosas, digamos, ¿no? De tratar de hacerlo como sea y bueno, si salía mal era peor que no intentarlo, ¿no? Pero bueno, por suerte salió bien. Qué importante eso de tener a quien decirle las cosas, porque yo me imagino que hay mucha gente que sabe cosas, que vio algo raro en su barrio, que vio algo raro en la noche, que vio algo raro en el día y que no tiene a quién porque no sabe qué va a ir a la policía a decirlo. Yo vi en tal año tal situación, que Por eso, a veces es una cuenta en un collar enorme. sí, por eso yo siempre digo que si hay alguien escuchando y que esa persona tiene información, que se comunique con ustedes o que quizá a través de las redes nos pueden hacer llegar la información. Y que también el momento es ahora, ¿no? Que ya me parece que no hay más margen para esperar. Creo que lo que podamos saber es importante también un poco pensar que estamos corriendo una batalla contra el tiempo y que lo que podamos recuperar cuanto antes lo hagamos es mejor también. Así que bueno, en este aspecto sí, obviamente que una de las cosas que costó mucho fue eh, este primer tiempo en que los testigos decían yo lo vi, pero iba y le decía a la policía y la policía me decía que me iba a pasar lo mismo. Entonces se generó, además Paranacito, hacia el año 78, 79, que coincide con el momento en que cesaron un poco los vuelos de la muerte, porque ya prácticamente no quedaban tantos centros clandestinos de detención con tanta gente, sino que el exterminio en su gran mayoría se había producido. Como broche de oro, después de que todos los vecinos veían tirar los cuerpos al río, se produce un operativo que se llamó el Operativo San Sebastián, que fue como una enorme racia o un enorme allanamiento a la gente de las islas. La excusa del operativo en realidad era como un operativo sanitario, pero en los hechos la gente lo recuerda como algo, ellos lo mencionan como algo muy nazi, si se quiere, ¿no? Les revisaban la casa, les daban vuelta a todo, les quitaron las armas. Pensemos que es un lugar, como dije, ruralizado, donde se caza, se pesca, es común que la gente tenga un arma porque hay animales silvestres, bueno. Bueno, les quitaron las armas y también una fuerte amenaza, ¿no? Un tono muy violento en el modo de entrar a las casas, de buscar, sobre todo buscaban documentación o
militantes uruguayos, tupamaros, PCR, porque siempre también Paranacito, en el imaginario de esa zona, o en el imaginario por lo menos de la Armada Argentina o de la Prefectura Argentina, aparece en distintos documentos como un lugar de escape hacia la República Argentina de los uruguayos y hacia la República Oriental del Uruguay por parte de los argentinos, es decir, como un lugar donde fácilmente se podía pasar de un país a otro sin ser advertido. Entonces, bueno, fue un lugar profundamente patrullado, profundamente custodiado. Y bueno, ya digo, este operativo San Sebastián que se produce en las islas termina como por sellar el silencio, ¿no? La gente lo recuerda con mucho pesar a ese operativo. Hoy pedías información de la gente de Nueva Palmira, que les decimos que estén atentos a todo esto. ¿Has recibido información desde Uruguay? Yo puntualmente no, pero sí hemos hecho una campaña en el municipio de Gualeguaychú en el año 2021 que se llamó ¿Qué sabes vos sobre los vuelos de la muerte? Y allí sí hubo gente que dio algunos datos y el periodista Fabián Mañota también se puso en contacto con algunos periodistas de Palmira que orientaron también su investigación. Así que bueno, sí, eso todo está incorporado a la causa, ¿no? Pero digo, no hablé yo con la gente de Palmira, pero sí sé que ha llegado información por distintas vías. ¿Los cuerpos que se encontraron en las costas uruguayas fueron enterrados como NN? ¿Hubo ubicados o no? Entre abril y mayo de 1976, el río o el mar comenzó como a arrojar a las costas uruguayas distintos cadáveres. Alrededor de 14 cadáveres en total. En aquel momento para Uruguay fue un hecho muy sorpresivo, un hecho muy publicado en la prensa. Eran cadáveres de personas que se veían con signos de, por ejemplo, las manos atadas, los pies atados, atados a un bloque de cemento, con signos de mucha tortura. Esos cuerpos fueron recogidos por las autoridades uruguayas, se realizó la autopsia de cada uno de esos cuerpos y en algunos casos se los pudo identificar. Se identificaron puntualmente los cuerpos de Florial Avellaneda, que tenía 14 años en aquel momento, también y otras personas más que también se pudo identificar su cuerpo. Sin embargo, no se los pudo recuperar esos restos. Y como dije, había causado mucha sensación el hallazgo de los cuerpos en las costas de Colonia, principalmente, pero también algunos en Rocha. Y en un momento la prensa uruguaya comenzó a publicar que eran víctimas de peleas de barcos chinos, que eran ciudadanos orientales, que, bueno, como que se despistó sobre el origen en un primer momento de los cuerpos argentinos. Pero en su ropa ellos decían industria argentina o tenían documento argentino o tenían alguna moneda de la República Argentina, es decir, que se sabía efectivamente que eran víctimas del terrorismo de Estado que recientemente se había instalado en la Argentina. Esto, bueno, como dije, lo documentó muy bien Daniel Rey Piuma, que lamentablemente ha fallecido, pero que ha sido fundamental en este registro también y en su denuncia. Y luego estos archivos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los entregó en el año 2011 a la República Argentina. Pero ya era información que se sabía, ¿no? Se sabía que aquí en las costas uruguayas habían aparecido cuerpos de víctimas argentinas. Lo que pasa es que en aquel momento todavía no se sabía del método, ¿no? No se sabía que existían los vuelos de la muerte y aparte imagínense que es algo muy difícil de imaginar. O sea, nadie imaginaría que a una persona la van a tirar viva de un avión. Algo muy fuerte, ¿no? También. Entonces se tejieron muchas historias alrededor del origen de los cuerpos. Si eran personas de la mafia que se habían peleado, si eran personas de los barcos chinos, si eran víctimas de un crimen amoroso. Bueno, se dijeron muchas cosas, pero lo cierto es que efectivamente habían sido víctimas de la dictadura. Incluso 2 de ellos se identificaron y eran de origen chileno. Mirá, O sea, ahí está el Plan Cóndor también, ¿no? absolutamente el Plan Cóndor en su mayor Sí. lista. Estas 2 investigaciones que me decías, ¿qué conclusiones tenés por ahora? Bueno, en primer lugar, no tengo duda de la ocurrencia de los hechos, no solamente por los testimonios de las personas que dieron su declaración, sino también porque todo se ha confrontado documentalmente, ¿no? Las detenciones de las víctimas uruguayas en Concordia luego tienen su correlato cuando son detenidos
en la República Oriental del Uruguay y pasan tanto tiempo detenidos en el penal de libertad y sin embargo las declaraciones que se les hace firmar a ellos acá son las declaraciones que en verdad les había tomado el ejército argentino. Que por supuesto con la forma de interrogatorio bajo tortura, no es que eran, quiero aclarar, en aquel momento no había declaraciones libres, digamos, sino que eran generalmente declaraciones bajo tortura. Entonces, en líneas generales lo que puedo decir es que para que se cometieran estos hechos era necesaria una complicidad interestatal. Entonces, esa complicidad está corroborada en estos casos y también la ocurrencia misma de los hechos, ¿no? Tanto el hecho de que Paranacito fue un lugar donde se arrojaron los cuerpos, como también que Concordia fue un lugar donde los militantes uruguayos fueron víctimas del terrorismo de Estado argentino y uruguayo también. Qué impresionante. Doctora, ¿algo que quiera decirnos que no les hemos preguntado? Bueno, creo que he dicho todo, pero sí quiero decir que también mi investigación no hubiera sido posible sin la enorme colaboración del doctor Ricardo Percivale, que él me brindó gran parte de la documentación que tenía y que, ha sido fundamental también, ¿no? El hecho de poder interactuar una fiscalía con otra, gracias a la voluntad de los estados, por supuesto, pero esto ha sido un punto central para el avance de la investigación. Qué genial. Bueno, quería agradecerle por estar con nosotros, por haber participado en esta actividad tan importante para nosotros como son los 50 años del Plan Cóndor y agradecerle por estar en Haciendo Memoria. Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes y a la disposición. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos como nos vamos siempre, diciendo que por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado, Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchísimas gracias.